En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la autoría del Cantar de Mio Cid, de las hipótesis sobre su autor y de su manuscrito. El Cantar de Mio Cid fue publicado en el 1207 y fue escrito por un autor anónimo, pero debido a este hecho han aparecido dos hipótesis sobre su autor, presentadas por Ramón Menéndez Pidal y Colin Smith. Ramón Menéndez Pidal consideraba que el cantar era obra de un juglar de Medinaceli, localidad castellana entonces cercana a la frontera con los reinos musulmanes, realizada en estilo tradicional, de tipo básicamente popular, muy fiel a los hechos históricos y compuesta alrededor de 1140, menos de medio siglo después de la muerte del Cid. Más tarde, basándose en algunos aspectos estilísticos y en datos que, a su juicio, parecían corresponder a dos épocas distintas, sostuvo la hipótesis de una obra compuesta por dos juglares. El primero, ligado a San Esteban de Gormaz, una localidad cercana a la anterior. Habría escrito en torno a 1110 y sería el responsable de los elementos más históricos del poema. El segundo, vinculado a Medinaceli, habría amplificado el poema con los rasgos más novelescos hacia 1140. Sus teorías sobre el tipo de autor, aunque no siempre sobre la fecha, han sido mantenidas por los estudiosos de la línea oralista, como Joseph Dugan, quien defiende que el poema fue improvisado por un juglar para ser inmediatamente copiado al dictado, texto que sería el origen de la versión conservada. En el otro lado se sitúa la interpretación de Colin Smith, quien defendía que el colofón del manuscrito del Cantar de Mio Cid transmitía tanto su fecha de composición, 1207, como el nombre de su autor, Per Abad, al que identificó con un abogado burgalés en ejercicio a principios del siglo XIII. Su autor sería, pues, un culto jurisperito, que conocería la vida del Cid a través de documentos de archivo y cuya obra no solo no debería nada al estilo tradicional, sino que sería el primer poema épico castellano, una innovación literaria en las chansons de geste francesas y en fuentes latinas medievales. En sus últimos trabajos, Smith matizó algo en estas posturas, reconociendo que Per Abad era probablemente el copista y no el autor del poema, el cual sería, de todos modos, un hombre culto y entendido de leyes, que compuso su obra cerca de 1207 y que posiblemente no inventó el género épico castellano, aunque sí lo renovó profundamente. Aunque su identificación del autor apenas cuenta con partidarios, la crítica admite en general su datación tardía del poema, estando también bastante extendida su visión de un poeta culto que compuso su obra por escrito. Ninguna de las propuestas para localizar al autor realizadas hasta ahora posee fundamentos sólidos. Como ya he explicado, el colofón del Códice Único es una típica suscripción del copista, no de autor, por lo cual resulta infundado considerar a Per Abad como el creador del texto, mientras que la fecha de su copia solo sirve como límite más reciente para la redacción del Cantar de Mio Cid. En cuanto a las teorías de Menéndez Pidal, se basan en la creencia de que el mayor detalle geográfico en las áreas de San Esteban de Gormaz y Medinaceli se debe a la procedencia del autor, que mostraría así tanto su mejor conocimiento de la zona como su amor hacia su tierra. Sin embargo, esto no es necesariamente exacto, puesto que un autor de otro origen podría haber empleado igual grado de detalle
consideraciones literarias o de otro índole. Lo único que apunta en una dirección concreta a este respecto es la sujeción de diversos aspectos del cantar de Mio Cid a las leyes de la frontera, en particular el fuero de Cuenca. Ello hace pensar en un autor procedente del límite sudeste de Castilla, que en esa época se extendía aproximadamente desde Toledo a Cuenca. En particular, dada la relevancia de Alvar Fáñez en el cantar, podría pensarse en la comarca de la Alcarria, en la actual provincia de Guadalajara, donde se asienta la localidad de Zorita de los Canes, de la que dicho personaje fue gobernador entre 1097 y 1117, como se recuerda anacrónicamente en el verso 735 del poema. Ahora voy a hablar sobre el manuscrito del Cantar de Mio Cid. El manuscrito es un texto seguido sin separación en cantares, ni espacio entre los versos, los cuales se inician siempre con la letra mayúscula. Se trata de un tomo de 74 hojas de pergamino grueso, al que le faltan 3 hojas, una al inicio y 2 entre las hojas 47 y 48 y 69 y 70. Otras 2 hojas le sirven de guardas. En muchas de sus hojas hay manchas, debidas a los reactivos utilizados ya desde el siglo XVI para leer lo que, en principio, había empalidecido. La encuadernación del tomo es del siglo XV. Está hecha en tabla forjada de badana y con orlas estampadas. Existe un ejemplar único que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid. El relato del manuscrito consta de 3 partes. El cantar del destierro, sobre el exilio del guerrero y sus hazañas frente a los moros. El cantar de las bodas, centrado en el desdichado matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión y que también se refiere a la batalla de Jérica y la conquista de Valencia. Y el cantar de la ofrenda de Corpes, relativo a la ofensa sufrida por las hijas del Cid y la vindicación del burgalés contra los cobardes infantes de Carrión a través de la justicia.